Dice San Juan 1, del 1 al 18. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella, y clamó diciendo: De ella es de quien yo decía: Viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Palabra de Dios. Bueno, nos encontramos, para aquellos que hace o tiempo no nos visitan o nos visitan por primera vez, lo que solemos hacer es, por lo general, predicar o enseñar en series. Es decir, vamos trabajando un tema durante por lo menos un mes, de manera que podamos ir entendiendo un poquito más de qué se trata y lo vamos abordando de diferentes perspectivas. Hicimos una serie bastante extensa basada en los Salmos, siguiendo un poco la vida histórica de David, el personaje que escribió la gran mayoría de los Salmos. Y lo que estamos haciendo ahora es mirando a la vida de Jesús, pero especialmente aquellos pasajes que son conocidos como los pasajes cristológicos, que nos hablan en una tremenda profundidad de la persona de Jesús, y no solamente en cuanto a su humanidad, pero también en cuanto a su naturaleza divina, ¿no? Y nos cuentan cosas que por lo general no escuchamos ser enseñadas, ¿no? Los días domingos, donde el énfasis está normalmente dirigido a cierta ansiedad por una aplicación práctica inmediata de lo que me están enseñando y que se conecte con mis necesidades más sentidas, con mis problemas más urgentes, ¿no? Y si bien estas cosas son importantes para Dios y sin duda alguna tienen que ver, son centrales al mensaje de la Biblia también, con el tiempo aprendemos que en la medida que descubrimos esas grandes verdades acerca de Jesús, esas cosas, esos conceptos complejos a veces de entender, que decimos son conceptos teológicos un tanto abstractos, ¿no? Vamos a dejar eso para los profesionales de la fe, ¿no? Dame algo que pueda llevarme a mi casa hoy y lo pueda poner en práctica mañana, ¿no? Pero notamos que por lo general son estos textos los que a largo plazo, en la medida que lo vamos entendiendo, pueden producir transformación fundacional en nuestra vida, pueden realmente conmover nuestra vida entera. La respuesta a la pregunta sencilla de ¿quién es Jesús? Puede realmente moldear todo nuestro cristianismo. De hecho, va a moldear todo nuestro cristianismo. La respuesta a esta pregunta, y yo quiero traértela en esta noche, volverte a preguntar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es tu Jesús? ¿Qué imagen tenés de ese Jesús? ¿Cómo se conecta ese Jesús con tu vida, ¿no? Con tus sueños, con tus anhelos, con tus problemas? ¿Cuán grande es ese Jesús? ¿Cuán lejos te lleva
frente a la realidad de la vida, sus problemas, sus complejidades, sus necesidades. ¿Quién es Jesús? Nosotros queremos a través de esta serie, lejos de decir todo lo que se puede decir acerca de Jesús, queremos aunque sea tirar algunos elementos que les puedan ayudar a ampliar su comprensión en respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y este texto de Juan, que no solamente es extenso por la cantidad de versículos, es tremendamente profundo y complejo en muchos sentidos para poder entender. Así que vamos a caminarlo juntos y esperemos podamos entender un poco más al terminar de lo que entendimos cuando lo leímos al comenzar nuestro tiempo juntos. Una persona dijo que el Evangelio de Juan, que es de donde leímos el texto, ha sido llamado el libro más sorprendente alguna vez escrito. El libro más sorprendente alguna vez escrito. Como ningún otro libro de la Biblia, nos lleva desde la eternidad hasta la eternidad. Nos remonta a la eternidad antes de la fundación de los cielos y la tierra hasta la eternidad futura, por así llamarla, mostrándonos la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas, en lo personal, en la historia humana y aún para definir el cosmos. Otro dato interesante acerca de este libro es que Juan organiza, esto les puede resultar llamativo, pero es muy lindo, Juan organiza todo su material, todo el Evangelio, iniciándose con 7 declaraciones que Jesús hace de sí mismo. Estos 7 yo soy de Jesús. Recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó a Dios, bueno, cuando me pregunten quién te envía, ¿cómo le digo que te llamás? ¿Y cómo le responde Dios? Decirles que yo soy el que soy. Yo soy. Es interesante que Jesús toma esa autorreferencia que Dios hace, y la aplica a sí mismo, pero la aplica en 7 dimensiones que también son autodescripciones que Dios hace de sí mismo en el Antiguo Testamento. Y Él dice, por ejemplo, yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan esto? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Una que nos encanta a todos. Cantamos muchas canciones. No hay canciones sobre las puertas, ¿no? No hay ninguna, creo, hasta donde sé. Puede ser que haya algún himno antiguo, pero por lo general uno no escucha muchas canciones sobre puertas, pero del pastor nos encanta. Y hay. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera, ¿no? Y si miran, Juan organiza todo su material alrededor de estas declaraciones y las asocia a veces a fiestas muy importantes para el pueblo judío o a milagros específicos que ilustraban cómo Jesús era lo que había declarado de manera concreta, específica, tangible para la audiencia de ese tiempo. Ahora, todo lo que Juan nos cuenta que Jesús afirma acerca de sí mismo, tienen solamente sentido cuando uno mira lo que nos cuenta el capítulo 1. Es decir, es posible que Jesús afirme de sí mismo, yo soy estas cosas, que solo Dios había dicho de sí mismo en el Antiguo Testamento, el Padre. Si entendemos que Él es el que es, según nos cuenta el capítulo 1. ¿Y qué dice? Vamos a dividir este material en tres grupos. Del versículo 1 al 5, en primer lugar, considerando a Jesús como la palabra de vida. Y dice, en el principio ya existía la palabra, u otras traducciones dicen el verbo, ¿no? Viene de la palabra griega logos, el verbo. Dice, y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra, ¿no? Otra traducción dice, y la palabra era Dios. Interesante este cambio en la Reina Valera contemporánea. Dice, y Dios era la palabra. Sería la traducción literal. Y Dios era la palabra. Aquí está hablando en el principio, es decir, nos está llevando al momento de la creación. Ahí es donde el principio
la categoría de tiempo y espacio aparece en la existencia. Que dice, ya existía. Está afirmándonos la eternidad de Jesús. La primera cosa muy importante en esta respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Es importante ampliar nuestra mirada del pobre Jesús en un pesebre, muerto de frío, arropado muy humilde. Si es verdad, eso fue parte de su peregrinar histórico y hay muchas implicancias teológicas y prácticas de eso sobre las que se pueden elaborar. No estamos diciendo que tiene que pasar desapercibido en nuestra atención, pero aquí Juan nos dice, nuestro Jesús es mucho más grande de lo que pensamos. En el principio, cuando Dios estaba, Él ya existía, Él era. Nos dice, Él es eterno. Jesús es eterno, Él es la palabra de Dios. Y dice que estaba con Dios, es decir, que compartió existencia con el Padre a lo largo de toda la eternidad, en comunión, en complementación, ya existía con Dios. Y nos dice algo más. Nos dice, no es simplemente un ser divino, no es que existía, los ángeles existían en el principio también, y contemplaron las obras de la creación en algún punto, hay que ver la cronología allí, pero dice que Él estaba con Dios, pero dice algo más. Él era Dios. Y esto trae y ha traído históricamente la necesidad de que la iglesia elabore sobre esto, porque está diciendo que estaba con Dios, pero que Él era Dios. Entonces, ¿qué propone el cristianismo? Una especie de politeísmo, ¿no? De muchos dioses. Es que tenemos más de un Dios. Bueno, estas son las preguntas que son difíciles de explicar a los hijos normalmente, cuando te preguntan, pero papá, Jesús es Dios y el Padre de Dios es Dios. Entonces tenemos dos dioses, y ahí entramos, ¿no? A patinar en esto de explicarles cuán complejo, ¿no? Y la iglesia tuvo que por varios siglos bregar con esto y establecer categorías teológicas y diferencias, conceptos como esencia o sustancia y persona, todo el concepto de persona para poder explicar que hay una sola esencia o sustancia y hay tres subsistencias de Dios, ¿no? Entonces hay un solo Dios que subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es único y nos distingue de todas las otras religiones en el mundo. ¿Muy bien? Entonces no es un tema poco importante de la fe cristiana. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad tal y como la conocemos hoy, llevó varios siglos de elaboración. Recién allí por el siglo IV, San Agustín, el conocido como San Agustín de Hipona, él logró trabajar el concepto de la igualdad en cuanto a dignidad y atributos del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, con el Padre, ¿no? Por si no se entendía por esto de que estaba subordinado a la voluntad del Padre, era inferior a Él. Juan que nos está diciendo que esta palabra era Dios. Y Dios con todo lo que implica ser Dios, pleno en atributos, igual en gloria, ¿bien? En esta subsistencia como hijo, compartiendo una misma esencia con Dios Padre a lo largo de la eternidad. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Sí? Vamos. En el principio, dice la palabra, estaba con Dios. Nuevamente afirma esto. En el principio la palabra estaba con Dios. Ahora hace referencia al acto de la creación. Por ella fueron hechas todas las cosas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por la palabra. Normalmente atribuimos la creación únicamente a quién nosotros. Al Padre. Aquí que nos dice que la palabra estaba con Dios, estaba con el Padre, y que por ella fueron hechas todas las cosas, que sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Está hablando de Jesús como el mediador de la creación. Normalmente asociamos a Jesús como mediador de la redención, de la salvación. Decimos, bueno, a través de Jesús nos llega el perdón de los pecados, a través de Jesús nos llega la reconciliación con Dios, la nueva vida, nuevas oportunidades. Juan dirige nuestra atención a un hecho muy importante. Dice, Jesús no solamente es el mediador de la salvación, es el mediador de la creación. Es el mediador de la creación. Dice, sin Él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Es decir, Dios toma
de la plenitud de Cristo, de lo que sobreabunda en el ser de Cristo, y de allí crea. Es decir, que toda expresión de belleza, miren un poquito las obras de arte que tenemos alrededor, ¿las vieron? ¿Se tomaron el tiempo de verlas o no? Hay una muestra hace unos 15 días bellísima, ¿no? Esta muestra, después les animo al final de la reunión a aquellos que no lo vieron a verlo. Ustedes saben que esto fue hecho por un artista que no se autoidentificaría como cristiana, tal y como nosotros lo definiríamos. Sin embargo, toda expresión de belleza toma de la persona de Cristo. Es decir, dice él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho fuera de él, fuera de Cristo. Esta expresión de belleza toma en esencia de la belleza que existe en Cristo. El orden, el diseño, el sentido, etc. La matriz de la creación es Jesús mismo. Esto es glorioso, ¿no? Me siento tentado a decir, es casi una extensión de su propio ser, ¿no? Y bueno, pero podríamos caer en el panteísmo, en decir, todo es Cristo, todo es Dios, ¿no? Distinguimos creador, creación. Pero al mismo tiempo decimos, es toda una expresión de su misma gloria. Por eso vemos que la Biblia dice que la tierra está llena ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cómo llena? Bueno, es eso. Está llena de la evidencia de su glorioso ser, de sus virtudes, de su belleza, de su poder, de su buen gusto, de su creatividad. Pues la creación entera nos cuenta acerca de cuán bello, cuán grande, cuán sabio, cuán complejo es Cristo en su propio ser. Pues otra vez, nosotros tendemos a mirarlo como Jesús de Nazaret simplemente. Aquí nos está diciendo que el Logos, sin el Logos nada de lo que existe, nada de lo que ha sido creado, fue creado. El Padre toma de su mismo ser, Él es la palabra. Cuando en el Génesis vemos que dice, y Dios dijo, sea hecho a la luz, Cristo de su propio ser trae la luz, ejecuta esa voluntad del Padre. Así como la ejecutó en lo que hace a nuestra salvación, Jesús siempre dijo, vengo a hacer la voluntad del Padre, no hablo mis palabras, sino las del Padre. Veo lo que el Padre hace y eso yo hago. De la misma manera, Jesús crea todas las cosas. En ella, en la palabra, estaba la vida. Fíjense otra vez. ¿De dónde surge la misma vida y el concepto de la vida? De la palabra. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquí todo esto es un lenguaje alusivo al relato de Génesis, por un lado, donde vemos que la luz vence a las tinieblas, ¿no? Que Dios no obra en medio de la nada, sino que dice que ordena y llena en lo que estaba desordenado y vacío, ¿no? Entonces es alusión a eso. Pero por otro lado, Juan aquí está hablando acerca de una nueva creación en el marco de un mundo caído. ¿Está bien? La palabra entra en ¿dónde? No entra en una creación ordenada, en donde el balance, el shalom de Dios está allí. Jesús entra dentro de un mundo caído y dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está mirando a esa victoria en la venida de la palabra al mundo. Nos movemos a la segunda parte, versículos del 6 al 13. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y aquí está hablando del fenómeno profético, ¿no? Recuerdan que de Juan se habló de que iba a venir Elías otra vez, ¿no? Que Elías vendría anunciando y preparando el camino para el Mesías. Juan es ese Elías que viene. Y algunos confundieron a Juan o preguntaban si Juan era el mismo Mesías. Si Juan, algunos confundieron, sí, bien dije, a Juan el Bautista, no Juan el escritor del Evangelio, a Juan el Bautista,
como el Mesías. Por eso dice, no, Él vino a dar testimonio de la luz, Él no era la luz. Es interesante ver el fenómeno profético, preanunciando siempre el obrar redentor de Dios. Dice, la palabra, la luz verdadera, venía a este mundo, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Es interesante, esto ya tiene que ver con la historia propia de ese pueblo, ¿no? Del pueblo del pueblo judío que no recibe al Mesías, ¿no? Es medio loco, ¿no? Que algo que ha sido creado por ese alguien a la hora de darse a conocer no lo reconozcan, ¿no? Es una de esas contradicciones. Vienen siguiendo a este Dios, escuchando la palabra de este Dios, la palabra como vehículo que comunica, que revela, que da a conocer, y a la hora de tener la palabra en forma corpórea entre ellos, dicen, no la conocieron ni la recibieron. Ahora, la segunda parte de este texto nos explica en un sentido por qué es que ni conocieron ni recibieron, y en un sentido colectivo, porque Juan mismo, el que escribe esto, Pedro y tantos otros que creyeron eran parte de ese pueblo y sí conocieron y recibieron, pero Israel como un todo, como nación, no recibió ni conoció al Mesías creador de todas las cosas. Dice, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está explicándonos algo. Dice, aquellos que reciben y aquellos que conocen son estos que no son engendrados por voluntad de varón, o sea, son estos que han nacido de nuevo. Sí, sus ojos han sido abiertos para poder conocer. Ha sido engendrado fe en el corazón para poder creer. Si no nacen de arriba, Jesús dijo, de hecho Juan mismo habla de esto, más adelante, si no naces de arriba, le decía Nicodemo en su diálogo, no puedes ver ni entrar al reino. ¿Sí o no? ¿Puede un muerto ver? ¿Puede un muerto responder a algo? Primero necesita ser resucitado. Luego de eso podrá entonces dialogar y desarrollar lo que sea que tenga que desarrollar. Primero, las facultades espirituales tienen que ser dadas para entonces poder ejercer fe. Entonces aquí nos está diciendo, no recibieron ni conocieron porque estaban muertos espiritualmente. Entonces hay algo que Dios hace, hay algo que esa palabra viene a hacer, esa palabra viene a crear, viene a engendrar hijos. No solamente viene a crear en un sentido, a crear mundo, a crear materia, etcétera, como lo hizo, también viene ahora a crear una nueva humanidad dentro de esta humanidad. Crear nuevos hijos. Ahora no solamente creación, no criaturas, pero crear hijos. Son engendrados, dice, no por voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino de Dios. A ellos les fue dado potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Tal vez uno de los versículos favoritos, ¿no? Con los que más evangelismo se ha hecho, calculo, en la iglesia, con Juan 1:12. ¿No? A los suyos vino, pero los suyos nos recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Crees? ¿Querés recibirlo? Dios te va a dar el derecho, ¿no? De ser hecho hijo de Dios. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí nos está hablando tal vez de una de las cosas más gloriosas y únicas a la fe cristiana. Está diciendo que el verbo, el logos, se hizo carne. Desde el concepto griego que había, que era el concepto más popular del logos en el tiempo en donde Juan escribía esto, era inconcebible que ese logos, que era
ese ser espiritual que le daba unidad y coherencia a todo el universo, entrara dentro del orden de la materia, dentro de un mundo caído. Jamás. Jamás. El Logos no podía entrar dentro de la humanidad, contaminarse, digamos. Por eso toda la separación entre materia y espíritu. Y Pablo mismo corrige algunas de estas ideas en la iglesia, por ejemplo, de los Corintios, cuando algunos cristianos afectados por este concepto de separación de la materia es mala, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y la salvación consiste un poco en la liberación del espíritu del cuerpo, decían, bueno, yo puedo pecar con el cuerpo y mantener mi espíritu para Dios, ¿no? Entonces hacían cualquier cosa, andaban metido en cualquier, ¿no? Total, la salvación mi espíritu sigue con el Señor, ¿no? Bueno, miren que no, algunos de esos divorcios todavía los tenemos nosotros hoy, ¿eh? A veces desde otros ángulos los abordamos, pero existen. Pero aquí fíjense lo que Juan dice. Él dice, habitó entre nosotros, tabernaculó es literalmente la palabra, puso su tabernáculo, puso su tienda entre los hombres. Otra vez, esto es un lenguaje muy fuerte para los que entendían lo que Dios hizo durante todo el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, quiero que me hagan un tabernáculo, es decir, quiero mudarme a su vecindario. Y si bien no me puede contener, los cielos son la habitación del Señor, yo quiero poner mi casa cerquita de la de ustedes. Quiero ser su vecino, quiero que sepan que no estoy allá, perdido. Interesantemente, ¿cuántos tenían acceso a la presencia de ese Dios en ese tabernáculo, luego un templo? Pocos, ¿no? Y el lugar en donde se entendía que la misma presencia de Dios, el ser de Dios, habitaba, una vez al año. Juan dice, ahora la palabra vino a poner su tabernáculo entre nosotros, todos nosotros. Y esto estaba dirigido no al pueblo escogido de Dios, supuestamente, al pueblo de Israel exclusivamente, pero a todos los gentiles, a todos nosotros, a las naciones. Puso su tabernáculo y dice, y vimos su gloria nuevamente, ¿no? La gente temía al ver la gloria de Dios, la Shekinah, ¿no? El peso de la presencia de Dios que normalmente se expresaba de modo visible con humo, con truenos, de una manera espectacular, ¿no? Que alejaba a la gente. Dice, y vimos su gloria, gloria como lo del unigénito del Padre. No podemos hacer un concepto ahí también complejo y muy interesante para hablar acerca del carácter único, porque Jesús es único como hijo, no engendrado y demás. Pero quiero que podamos pensar un poquito en estas palabras brevemente. Dice que cuando vieron su gloria, podría haber dicho que estaba lleno de un montón de otras cosas, ¿no? Lleno de poder, ¿no? Lleno de belleza. Sin embargo, dice, estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Quiero que entiendan que, dice, en esto de Dios venir a poner su tienda entre nosotros y darse a conocer, si hay algo que vimos, y vimos con absoluta claridad, es que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Dos dimensiones maravillosas en la persona de Dios que tienen que moldear toda nuestra manera de entender nuestra relación con Él, de entender nuestra relación en la comunidad, pero también de entender cómo vivir como cristianos en la ciudad. Yo creo que hay una enorme lucha en la ciudad y aunque no creamos que tienen que ver con estas dos categorías, mucha de la lucha en la ciudad tiene que ver con no entender la no experiencia o los abusos de la gracia, la no experiencia o los abusos de la verdad. Podríamos definir gracia sin caer en un simplismo, por un lado como la manera en que Dios hace todo lo que hace hacia nosotros. Todo lo que Dios hace lo hace en gracia, lo hace por total libertad. No hay nada en nosotros que le motive a Él a hacer algo hacia nosotros, pero lo hace con amor y aceptación incondicional. Amor y aceptación incondicional podría ser una definición de gracia. Entonces, pensá un poquito en esto. Dios te ama y te acepta incondicionalmente. En tus buenos días, en donde sentís que hay razones para que Dios te ame y te acepte,
Si hoy es estos días en donde si Dios tenía razones para amarme, es este, porque ¿no? Me levanté y oré, hice mi devocional de 45 minutos y salí del trabajo y dejé pasar una persona ¿no? Y fui amable y un compañero de trabajo me quiso hacer la cama y yo no lo insulté, le dije, ¿no? Y llegué a casa y traté bien a mi perro, bueno, ¿no? Y tenemos todo, es decir, nosotros tenemos una ley interna, ¿sí o no? Que creemos que es la ley de Dios, pero es nuestra visión de la ley, que siempre es mucho más reducida de lo que es la ley de Dios, mucho menos exhaustiva. Y cuando tenemos este termómetro en nuestra conciencia, cuando la obedecimos esta ley interna, entonces nos sentimos aprobados y aceptados, amados por Dios, ¿no? Y sentimos que si hoy me animo a pedirle esto al Señor porque es mi día, ¿no? Esto es una base legalista de nuestra relación con Dios, porque lo que estoy diciendo es que lo que media mi relación con Dios es esta ley, que yo estoy obedeciendo. La obedezco, entonces Dios me bendice. La desobedezco y Dios no me bendice. Y a veces vivimos así, ¿sí o no? Y vivimos así en nuestra relación con Dios y a veces esto moldea nuestra relación en comunidad. Si haces lo que Dios te dice, está todo bien con vos. En cuanto te veo que no estás haciendo lo que Dios dice acá, estás un miembro excluido, sentate al último lugar no tenemos bancos. La última silla, está todo mal con vos, porque no te estás portando bien, ¿no? De hecho, de esto es como manejamos nuestras relaciones en el hogar. Los modelos de crianza son muy legalistas, muy moralistas nuestro modelo de crianza. Hay que portarse bien para que papá y mamá ¿no? Y si te portás mal, no vas a tener nada bueno. Si no haces esto, no vas a ser nadie en la vida, ¿no? Ahí está esta lógica operando en las relaciones. Aquí hay una nueva lógica que va en contra de todas las lógicas, la lógica y la dirección en la que el cristianismo va. En primer lugar, no soy yo, Marcelo lo mencionaba, no soy yo construyendo mi camino a Dios. Él dice que puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Cómo es que voy a tener acceso por mis propios recursos a la palabra eterna? ¿Cómo puedo yo, simple mortal caído, tener comunión con aquel que ha tenido comunión con el Padre durante toda la eternidad? Él decidió poner su tienda entre nosotros. Dice, Él puso la palabra, habitó, puso su tabernáculo entre nosotros. Y Él es quien nos reveló su gloria. ¿Y qué nos revela? Gracia. Él es quien establece un nuevo principio operacional en nuestra relación con Él. Que no es el de la religión, sino el del Evangelio, lleno de gracia. Dios te ama y te acepta, no sobre cualquier base. Denme unos minutos más y ya concluimos. A veces pensamos que hay un concepto vago de la gracia, esto del amor y aceptación incondicional, ¿no? Ustedes saben que el concepto del Islam en cuanto a esto es un tanto caprichoso. Dios ama y acepta a quien quiere amar y aceptar, sobre ninguna base. Dios perdona a quien quiere perdonar, no importa lo que hayas hecho. Dios perdona. Y nosotros pensamos un poco de esta misma manera. El punto es este, ¿no? Nos gusta este concepto romántico del amor y la aceptación incondicional de Dios, pero tenemos que entenderlo de modo correcto. ¿Qué pasaría si yo traigo delante de ustedes hoy a un violador serial de niños? Y recordaba este salmo que predicamos que dice, Dios no nos ha tratado como merecen nuestras transgresiones. ¿Recuerdan? ¿No? Él no nos ha pagado como nuestros pecados merecen. Él ha alejado nuestros pecados como está el occidente, el oriente, para nunca más acordarnos de ellos. Entonces yo traigo a esta persona, que aparte ha afectado personalmente a algunos de nuestra comunidad, y le digo, bueno, nosotros te amamos y te aceptamos incondicionalmente, así que ven en paz, no te vamos a tratar como tus pecados merecen. ¿Ustedes qué dirían a mi sentido del amor? ¿Qué dirían de un juez que hace eso? Juez corrupto, injusto. ¿Sí? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Tiene que pagar por sus delitos. ¿Cómo entendemos la gracia y la aceptación de Dios? Es posible que Dios te dé amor y aceptación incondicional porque hubo alguien que ocupó tu lugar y mi lugar.
Hubo alguien que satisfizo la justicia de Dios. No es como un intercambio glorioso allí. Lo que yo merecía, el trato que yo merecía de Dios, su trato justo, su ira santa, Cristo la recibió en nuestro lugar. Por eso hoy me puede ser dado amor y aceptación incondicional. ¿Se entiende? Por eso hoy Dios no nos separa por nuestro pecado, nos invita y no lo pasa por alto, trata amorosamente. Hay un trato disciplinario que apunta a que haya cambio en nuestra vida, ¿no? El autor de Hebreos decía, a que compartamos su santidad y vivamos. Ponían esos términos. Lleno de gracia. Y la otra dimensión es de verdad, ¿no? Sin verdad quedamos sin cambio, ¿no? Charlaba el otro día con mis hijas acerca de esto. Si solamente nos aceptamos entre todos pecadores y nos amamos entre todos, buenísimo, y nos aceptamos y nos amamos y nos aceptamos y nos amamos, y nos estamos hundiendo en nuestro propio pecado porque no hay cambio. No hay verdad que nos desafíe, que nos moldee, que nos confronte, que nos despierte, que nos libere de nosotros mismos, ¿no? Entonces dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Qué lindo este balance en Dios, ¿no? Muchísimo más para decir. Pero que podamos ver en esa realidad. Dios te dice, vení, yo te amo y te acepto hoy, mañana y cada día de tu vida sobre la base de lo que he hecho en Jesús. Y qué lindo que cuando estamos en ese lugar donde bajamos la guardia, donde no hay temor porque el amor de Dios echa fuera el temor, Él nos hable verdad y nos diga, tu corazón está preso de esto hay que cambiar, y nos acompañe, ¿no? En ese proceso. Él lleva la gran mochila de nuestro cambio también. Y qué lindo que estas dos categorías que se encontraron plenamente en Cristo, podamos ejercitarnos nosotros como comunidad en estas dimensiones. A veces estamos en el polo de la verdad y nos vamos al extremo del legalismo, ¿no? Y nos jactamos de ser honestos y verdaderos, pero cortamos cabeza. Otras veces como comunidades nos jactamos de ser llenos de gracia, pero perdemos capacidad profética, voz de cambio dentro de la misma comunidad y afuera, ¿no? Estas dos dimensiones necesitamos ejercitarlas en nosotros como comunidad, porque estamos llamados a dar gracia y verdad hacia afuera. Qué complejo es, ¿no? Hay ciertas realidades pastorales, hay ciertas realidades que enfrentamos como comunidad que son mucho más sencillas de abordar desde la gracia y la verdad, ¿no? Pero otras que son mucho más complejas. Hay ciertas cuestiones de tipo moral, donde decimos, bueno, amamos y aceptamos, y no sabemos cómo guardar el balance entre el amor y la aceptación y el hablar la verdad, pero el caminar, entender cómo es el tema de la verdad, si es decir la verdad, si es encarnarle, modelarle, caminar, estos desafíos que hay para nosotros como comunidad. Y concluimos simplemente, dice otra vez, ya Juan no solamente dio testimonio antes de que viniera, aquí Juan da testimonio ya habiendo venido, ¿no? Dice, este es de quien yo les decía tal cosa. Y dice, ciertamente de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Y su gracia es como las olas del mar. Esta frase allí, gracia sobre gracia, comunica la idea como de la ola, ¿no? Vieron que el mar, te levantás de una ola y ¡puf! Otra vez. Y te levantás ¡puf! Y otra vez. Dice allí Juan, así es la gracia de Dios, ¿no? Viene sobre nosotros como una ola tras ola tras ola. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Quien lo ha dado a conocer es su Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Queremos saber cómo es Dios? Miremos a Cristo. Él es la revelación de Dios a un tamaño en que podamos nosotros comprender. Entonces, ¿quién es Jesús? Te vuelvo a preguntar. ¿Quién es Jesús? Qué lindo que podamos crecer en estas ideas maravillosas que Juan nos compartió. La encarnación que plantea aquí Juan, que puso su tabernáculo en las últimas 5 décadas, ha capturado la mente y creo que ha moldeado la acción de la Iglesia en América Latina, todo el concepto de la encarnación. Hubo un artículo que generó un antes y un después, escrito por un teólogo llamado Samuel Escobar, en donde él escribe acerca fundamentalmente de la encarnación. Hay un llamado a hacer misión encarnacional, es decir, no podemos ser la iglesia de la gloria, la iglesia que está perdida en esa, ¿no? En esta realidad de disfrute de Dios. Vieron que hay iglesias que uno dice, no entiendo ni qué es lo que hablan, ni no están perdidos allí en una
distanciados del quebranto, del dolor, del sufrimiento, también distanciados de la participación social, no crea cultura, no participa del quehacer político, civil. Dice, Jesús puso su tabernáculo entre nosotros. Como iglesia estamos llamados a caminar en esa dirección. A poner tu tabernáculo, tu tienda como cristiano, en lo individual, cada día, intencionalmente en tu trabajo, y expresar gracia y verdad allí en donde estés. Para esta tarea enorme, para este desafío de seguir en esta dirección, de poner nuestro tabernáculo, qué lindo que podamos hacer lo que dijo Juan ahí, de su plenitud tomamos todos. ¿Cuán pleno es Jesús? ¿Cuán pleno es Jesús? ¿Cuánto poder hay en Él? Te pregunto. Poquito, más o menos. ¿Cuánto poder hay en Jesús? Vamos, no se animan, vámonos. Esta es difícil no decir lo correcto, ¿no? Arríguense. ¿Cuánto amor hay en Él? ¿Cuánta paciencia? Exactamente. Infinito, ¿no? Pleno. De su plenitud tomamos todo. Qué lindo que podamos, como comunidad, en lo individual, frente a tantos desafíos que golpean nuestras vidas, como comunidad naciente en este lugar, tomar de su plenitud, tomar de su gracia, echar mano de su gracia y de su verdad, para nosotros y para otros. ¿Oramos? Señor, gracias por este pasaje tan rico, que nos hablan de un Jesús mucho más grande del que, por supuesto, podemos comprender. Queremos también confesar que a veces entretenemos ideas de Jesús tan limitadas, a veces tan románticas. Es un poco el Jesús que hace nuestros mandados y el Jesús que llevamos en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, a donde estamos nosotros. Jesús nos trasciende a todos. Él es la palabra eterna. Él es Dios. Pero al mismo tiempo, qué lindo es saber que Él ha puesto su tabernáculo entre nosotros, y no solo entre nosotros, pero en nosotros por su Espíritu. Y que está entre nosotros en este día y está lleno de gracia y de verdad. Y que está pleno para que de esa plenitud podamos todos nosotros tomar gracia sobre gracia. Señor, necesitamos ser fortalecidos en esta noche. Necesitamos ser renovados en nuestro ser interior. Necesita nuestra esperanza ser restaurada, Señor. Necesitamos elevar nuestra mirada a este Jesús una vez más, para poder salir de aquí y enfrentar la realidad de la vida, y enfrentarla no a partir de nuestras posibilidades o imposibilidades, de nuestros recursos o nuestra falta de recursos, pero poder mirar la vida a partir de aquel que está conmigo, aquel que ha puesto su tabernáculo en mí, que es lleno de gracia y de verdad, que es pleno, que es mediador de la creación y mediador de la redención, que es suficiente Salvador. Y poderle hablar a mis realidades, poderle hablar a nuestra ciudad golpeada acerca de quién es la palabra que ha venido también a poner su tabernáculo en Buenos Aires y quiere hacerlo a través de la acción de la iglesia. Señor Jesús, ayúdanos a expresarte. Ayúdanos a expresarte. Esa palabra hoy tiene que ser hecha carne en nosotros, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Ayúdanos como iglesia tuya en la ciudad a poder expresar tu plenitud, Señor. Lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén.